definición iría además en un trauma abdominal, ¿verdad? El trauma abdominal normalmente es una acción, un efecto que causa lesión en la región abdominal. Cada vez va aumentando más la presencia de traumas abdominales en nuestra práctica diaria, porque el 50% de estos traumas abdominales son secundarios a accidentes de motorizados. Normalmente son accidentes motorizados. El otro 50% se divide entre caídas, agresiones, golpes, heridas por armas blancas, heridas por armas de fuego. Y aunque no crean, el 75% de los traumas abdominales son en varones. Es más frecuente en varones. Dice, no vea en TikTok, dice, ¿por qué los varones viven menos que las mujeres? ¿No? Es justamente por eso. Son más osados, inconscientes, arriesgados. Somos más cómodos. Y lamentablemente los traumas abdominales, cuando están bien dados, son bastante preocupantes. Es decir, un trauma abdominal abierto expone completamente vísceras al exterior y fácilmente se contamina de bacterias, hay desecación de los tejidos, hay presencia de compromiso vascular y muchos de los médicos no saben qué hacer, ¿no? Sí es verdad que tenemos que dar soporte de vida, pero para manejar estas vísceras expuestas solo bastaría una compresa estéril y agua tibia y cubierto, listo, eso estás manejando. Eso obviamente yo veo y digo trauma abdominal, pero el trauma abdominal también puede ser cerrado. Es decir, no porque no haya nada expuesto, no hay una lesión visible saliendo, no quiere decir que no haya lesionado el abdomen. Tenemos dos órganos como el hígado y el vaso, que son órganos parenquimatosos, extremadamente sensibles. Incluso una patada no protegida te puede reventar el vaso. El otro día estaba asistiendo al fútbol de mis sobrinitos y habían hecho un intercurso, pero como son pocos los pequeños, entonces los habían mezclado entre segundo, tercero y cuarto de primaria. Y había uno de cuarto de primaria que era pues bastante bueno para el fútbol ya, y pateaba fuerte, y pateaba bastante fuerte, más o menos como esas películas de broma de kung fu, de fútbol, ¿no? Donde lo blanqueaba uno y salía volando, más o menos así era la diferencia de golpe. Yo le digo a mi cuñado, es que en adultos sí hay diferencia, pero cuando yo recibo un golpe, pongo duro la pared, entonces el golpe se detiene en la pared abdominal, mientras los niños, cuando son muy pequeños, reciben el golpe sin poner fuerza en la pared abdominal, porque no saben. Entonces es como darle un balonazo directamente al vaso. Y eso se puede desgarrar, puede haber sangrado. Lamentablemente la irrigación del vaso que viene de la arteria más gruesa del tronco del celíaco de la esplénica puede matarlos. Es decir, no es conveniente hacer una exposición así. Entonces, cuando un niño se cae, no hace la fuerza suficiente para protegerse.
Entonces, en estas pacientes los que nos preocupa son sus órganos parenquimatosos. ¿Cómo puedo saber si hay una hemorragia? ¿Qué signos me van a decir? ¿Sabe qué? Este paciente tiene una hemorragia. Va a haber taquicardia. Si yo digo taquicardia, ¿cuánto crees que es la frecuencia cardíaca? Sí, pero si digo taquicardia, más de 100. Pero normalmente esta taquicardia son 140, 160. Y decimos hipotensión. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería la hipotensión según vos? Menor a 60. Pues yo tengo aquí muchas alumnas que deben ser sus presiones 60-40. Ella debe ser 70-30. ¿Cuál es tu presión? ¿Ves? Y no está moviéndose. A veces le debe salir 58. Entonces debemos ver, ¿no?, al paciente. Normalmente si son mujeres, tienen presiones de 90-60. Solo las delgadas. Las gorditas yo las considero al lado de los hombres ya. No tienen presiones de 90-60. Muy rara sería la que tenga. Pero tienen presiones de 90-60. El varón normalmente considera en 120-80. Muy raro varón va a tener 90-60. Muy raro varón. 120-80. Por debajo de esos volúmenes tenemos que tener atención. Es decir, una sola toma no me va a dar un diagnóstico. Lo único que me va a dar esa toma de presión y esa frecuencia es tomar en cuenta, este paciente está golpeado y su presión está alterada, su frecuencia está alterada, le veremos. Entonces no le voy a ver toda la noche, le voy a ver 2 horas mientras le estoy curando, alistando, haciendo su historia clínica. De nuevo le tomo la presión. Si su presión estaba en 100-60 siendo varón y ahora le he dado líquidos y está a 110-70 y su frecuencia ha bajado a 100, a este paciente estamos bien, lo podemos observar. Pero si le he tomado 100-60, le he dado líquidos y 90-60 a la miércoles y la frecuencia cardíaca sigue alta, no, hay que hacer alguna cosa. Entonces esas cosas, ese tipo de análisis debe partir. Si este paciente tiene una fractura de antebrazo, ¿se va a morir hasta mañana por su fractura? Pero puede complicarse por un síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? Cuando la lesión es circular, digamos, me golpeo aquí, se hincha a este lado, pero este lado está normal. Y entonces la arteria, vena, llega sangre. Pero cuando el problema es circular en una fractura, cuando el daño, incluso quemadura, es circular, se hincha a todo lado y compromete la irrigación. Y eso se llama síndrome compartimental. ¿Cómo defino si existe síndrome compartimental? No se va a perder la pregunta, aunque me mires. Solo se va a perder cuando respondes. Acá no me sale la respuesta. Puede haber cambio de color, va a haber cambio de temperatura, es decir, fría la extremidad. ¿Por qué va a estar fría? Porque no está llegando sangre y tampoco está saliendo, así que... ¿Qué más? Justo ahora tienes que tomar agua. ¿Qué más? ¿Cuánto es el llenado capilar?
Déjenlo, él puede solito, confíen en él, es el único médico aquí. Va a salvar la vida de alguien. ¿Eh? ¿Cuál era el parásito que era problemático en la otra, en nuestro